nuevo sujeto que queremos de la contaduría pública colombiana. Bueno, profesora Fabiola, un primer abordaje, ¿hay crisis o no hay crisis en la educación contable en Colombia? La profesora nunca ha tenido crisis, entonces. Ah, no, la profesora siempre vive tranquila y relajada. No, al contrario. Yo pienso mucho en este tema de la crisis. De hecho me ha llamado la atención esa palabra crisis desde mi época de estudiante, cuando en FENECOP siempre decíamos que estábamos en crisis. Y en todos los espacios en los que hemos movido académicamente siempre se habla de la crisis. Entonces, digamos que la reflexión que me planteo al respecto es, o más bien otra pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta de que no estamos en crisis? Yo creo que nos damos cuenta de ese momento cuando no nos preocupamos por nada de lo que sucede, cuando no nos angustiamos frente a determinadas estructuras sociales, de la forma como se dan o como no se dan. Cuando no pensamos en nada de eso, entonces decimos no hay crisis, o sea, cuando no se siente esa angustia. Pero si nosotros somos personas que vivimos angustiados pensando en cómo se está dando la realidad, por ejemplo la realidad colombiana, la realidad de la educación contable en nuestras universidades, allí hay crisis, en esa angustia. Y lo importante allí es poder observar la crisis desde un punto de vista del cambio, del progreso, del optimismo, de la creatividad, del descubrimiento de las estrategias. O sea, poder analizar la crisis desde allí. Listo, tenemos crisis, perfecto, entonces vamos a trabajar, vamos a analizar problemas. Y de hecho considero que cuando hablamos de investigación en los currículos de contaduría, pues eso nace también de una crisis, porque planteamos angustias frente a determinadas temáticas que no podemos o que no hemos abordado hasta el momento. Entonces decimos, listo, allí hay unos vacíos, entonces hay que trabajar, porque allí también hay una crisis y hay necesidad de responderle a la sociedad en ese sentido. Bueno, pero hay como un punto de debate, digamos una afirmación que ambos hacen, y es cuál es o qué es lo que requiere la sociedad colombiana de la contaduría pública, porque digamos, ¿acaso el hacer que hemos desarrollado no es lo que la sociedad demanda, profesor Edgar? Sí, creo que lo que hay que plantear es cuáles son las formas de pensamiento que están acompañando la contaduría pública, para pensar la reflexión crítica y en forma comunal decidir qué es lo mejor que debe acompañar de aquí en adelante la contaduría pública. Yo insisto, lo que pasa es que hay una crisis de pensamiento. Entonces, la crisis de pensamiento es aquella crisis que no es capaz de identificar de alguna manera en las dinámicas cómo a través de esas dinámicas resolvemos en concreto problemas. La contaduría pública, por ejemplo, se debate mucho tratando de resolver el problema de la mejor norma. Se trata de resolver cómo nosotros en contaduría pública armonizamos, ¿cierto?, las tendencias contables nacionales con las tendencias internacionales. Nosotros hacemos los debates en torno a si esas normas son interpretadas o no correctamente, ¿cierto? Pero no efectuamos a fondo un debate acerca de qué es lo que necesitamos resolver desde la contabilidad para solucionar los problemas concretos, por ejemplo, del mundo empresarial en materia de lo contable. Y eso es una crisis. O sea, una crisis también es como nosotros ocultamos las cosas, es decir, no somos capaces de verlas, como que tenemos una gran incapacidad de identificar los problemas fundamentales de nuestra sociedad. Incluso en ocasiones a mí particularmente me parece que nosotros giramos alrededor de problemas que no son los nuestros, no de los problemas que nosotros son los problemas vitales. Ahí hay un elemento que hay que colocar en discusión. Y yo creo que si somos capaces de colocar ese elemento en discusión, creo que si acertamos un poco con los elementos críticos, y esos elementos críticos reconocerán exactamente qué estamos haciendo bien del hacer, qué hemos hecho bien del pasado, cómo es que la contaduría pública también ha construido algunos elementos esenciales para que se mantenga, pero igual tendremos entonces que cuestionar aquello que tendremos que abandonar y aquello que tenemos que modificar para exactamente, yo diría, insertarnos en una nueva lógica que nos permita a nosotros en últimas como descubrir nuevos problemas y aportarle de mejor manera a la realidad socioeconómica, política, cultural de este país.
Hay diferencias contextuales en términos de los desarrollos a nivel internacional de las otras naciones, de los países. Yo creo que lo que más importa también es saber identificar que tenemos que aportarle a nuestra realidad colombiana. Al menos yo lo pienso así. Es decir, a mí no me interesa la contabilidad europea, por decirlo de alguna manera, pues, entre comillas, y perdónenme esa expresión. A mí me interesa es una contabilidad que de alguna manera yo evidencie a partir de mis criterios que es una contabilidad que está ayudando a hacer empresa, que está ayudando a generar el desarrollo de este país. Es una contabilidad que propugna por la defensa de nuestros recursos, de nuestros intereses nacionales, es una contabilidad que coloca allí su grano de arena, ¿cierto?, para que el modelo económico también sea modificado, reinterpretado, y eso es lo que necesitamos aquí. Por eso digo yo, mientras no logremos acertar en esa órbita, la crisis, por supuesto una crisis con muchas manifestaciones, ¿sí?, y enredada en otras crisis, porque es que no podemos hablar de la crisis solamente contable, es más, creo que es hasta inadecuado hablar de crisis contable, ¿no? La crisis es una crisis general, es una crisis de valores, es una crisis donde, es decir, fíjense ustedes el cuestionamiento que podemos hacerle al modelo económico, ¿cierto? Modelos económicos que no ven exactamente, por ejemplo, el sentido y la dinámica de las pobrezas, y entonces, si un modelo económico realmente no resuelve problemas de pobreza, no podemos decir que ese modelo económico no es acertado, tenemos que decir que es inacertado, que está en crisis. Por ahí va el camino, ¿no? Profesor Daniel, una primera, dado que aquí ya tocamos el tema de las ciencias económicas, profesor Daniel, usted que es economista, ¿cómo percibe este debate sobre la aparente crisis de la educación contable en Colombia? Pues yo concuerdo con mis interlocutores. Yo creo que más allá de hablar de una crisis de una profesión en particular, todo el sistema de pensamiento de la manera en que el ser humano se está dimensionando está en crisis, y eso lo vemos no solamente desde lo económico, desde lo contable, también desde la misma medicina. Es un ejemplo para tocar esto, que ahorita las niñas se estén desarrollando mucho más rápido, hace que el fenómeno como embarazo infantil se empiece a visibilizar de una manera más clara. Entonces, en realidad hay un montón de factores, un montón de concepciones del ser humano que están cambiando, y ante eso precisamente tenemos que entrar a mirar si toda esa carreta del saber está relacionada con el hacer. Yo creo que ahí es donde está el punto álgido, porque más allá de una crisis, y hay muchísimas concepciones de crisis, nos vamos con los orientales, pues qué chévere que existan crisis, oportunidades y todo lo que ustedes realmente ya han escuchado, pero más allá de eso me parece que debe haber una interconexión, y lo que en realidad yo veo que pasa en Colombia es la total ausencia de mecanismos de comunicación entre los usuarios de ese saber y los que estamos produciendo, los que estamos formando ese saber. En pocas palabras, hay una gran distancia entre esa industria, entre ese sector productivo, que es de pronto lo que nos convoca a nosotros acá como profesionales en ciencias económicas, administrativas y contables, y en todos los demás campos, y con esas universidades o con esos centros académicos de formación. Antes pues era bastante interesante ver los modelos medievales, el aprendiz, estaban ahí aprendiendo en la práctica, había cierta coinonía o cierto vínculo entre estos dos fenómenos, pero ya ahorita el desarrollo, y lo que yo siempre he dicho, el gran triunfo de la economía, que es la división del trabajo, pues ha hecho que entonces eso simplemente queden relegado a dinámicas separadas y totalmente desligadas unas de otras. Bueno, para continuar con este tema de debate, vamos primero a una pauta institucional, y volvemos en un par de minutos con el segundo segmento de nuestro programa radial Activos. Listo. Bueno, ¿les parece si hablamos de los orígenes y las consecuencias de una potencial crisis? Es decir, ¿en dónde está afincada esa crisis? Aparte de ser una crisis de valores, aparte de ser una crisis de percepción, de primacía del hacer sobre el saber, pues digamos los actores concretos que participan en el proceso educativo, que tanta importancia tienen en alimentar esa crisis, que en lo contable tiene unas consecuencias muy específicas que yo las abordaría desde ahí, es decir, los escándalos contables, digamos un poco la pérdida de confianza en la profesión, que han sido temas sobre los que han replicado mucha gente alrededor del mundo, tienen su origen en la educación contable, es decir, es un fracaso de la educación contable, las crisis y los fraudes económicos.
Pero no sé, si quieres ayudarme, porque yo desde una línea de trabajo que he investigado, que es la economía del conflicto, de por sí hasta el mismo Adam Smith fue bastante ingenuo al decir que el ser humano para sacar su beneficio puede actuar de manera honesta y producir, cuando también hay otra manera deshonesta que es, oigan, venga, le quitamos al otro. Y la línea de economía del conflicto precisamente aborda esa ruptura de ese suponer ético ideal del ser humano, pues ahí aborda una serie de contradicciones bien interesantes, y no es porque el ser humano sea ético o no ético. El problema es que ante una serie de incentivos, ante una serie de caminos por obtener su sustento, pues la persona se ve entonces enfrentada a irse a unos principios maquiavélicamente económicos de el menor esfuerzo. Entonces pues vámonos más bien a robar, vámonos más bien a atacar, vámonos más bien a hacer una serie de medidas que empiezan a precisamente desvirtuar esa formación ética. Y no es tanto el fenómeno ético como una cosa totalmente aparte, sino el fenómeno ético sujeto a unas dinámicas de mercado. Digamos un poco, desde esa perspectiva, es también abordar si la crisis de la educación contable se ve en la magnificación del número de estudiantes, en el incremento sin control de las facultades de contaduría pública, si es que eso es cierto o no es cierto, si en el aumento. O sea, hablar de la crisis en general y aterrizado eso en las prácticas educativas contables ahí, ¿qué es lo que está pasando? Exacto, ¿qué está pasando? Si uno puede llegar y decir que en parte o en totalidad la crisis de la educación contable, la crisis económica o la crisis de confianza en la profesión es resultado de del resultado de la formación de los contadores, que eso, y digamos desde ahí podemos abordarlo. Sí, cifras, aquí lo tengo. ¿Cómo se llama? Ya nos estamos ambientando para dentro de 3 semanitas. Que hay en 3 semanas. Que nos vamos para Brasil, entonces aquí escucho samba, yo uy, no madre, ya Jairo está montado en el avión. Es que este es un cantante colombiano nuevo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Bueno, Ese es un arreglo de Juanita y dijo que no. Es un arreglo de la canción de Estercita Forero. Voy a buscar esa canción que mi hija se mira más bonita. Está en YouTube. ¿Volvió Juanita se llama? Volvió Juanita, de Nico Rojas. Ay, qué bonita es la página. Ahí. La página ¿Listo? Bueno, muy bien, ya ahí teníamos una adaptación hermosísima en un ritmo bossa nova de la canción de Estercita Forero, Volvió Juanita, en la voz de nuestro artista invitado de hoy, Nicolás Rojas, que digamos estamos promocionando para que nuestros ciberescuchas lo oigan, para que lo oigan muy fácilmente pueden entrar a la página www.nicorrojas.com y descargar la muy buena música de este artista bogotano. Hay que decir que Nicolás Rojas durante la última década ha editado 3 álbumes de temas propios para público infantil, caracterizados por el uso de formas líricas y musicales no muy frecuentemente usadas por este género, y ha desarrollado proyectos experimentales de composición y producción de canciones con niños en edad preescolar. Este es un nuevo artista pues alternativo, pues esperamos que sea del agrado, porque aquí por lo menos de la cabina y del máster ha sido bastante agradable escucharlo. Bueno, nos habíamos quedado en los orígenes y un poco en una reflexión final sobre cómo dimensionar la crisis o cómo valorar la crisis de la educación contable en Colombia. Pero quisiera que arrancáramos, Fabiola, ¿dónde se sientan esos orígenes de esta crisis? Si es que tal crisis existe, ¿cuál es el papel que jugamos estudiantes, docentes, directivos y las propias universidades en caracterizar o en ambientar ese espacio de crisis de la educación contable? Bueno, yo considero que la crisis